Bueno, antes de empezar a programar como tal, es necesario definir uno de los conceptos más relevantes en el mundo de la programación, el cual son las variables y las constantes. En este video vamos a ver qué es una variable, cuál es su importancia, sus características y qué es una constante. Primero, ¿qué es una variable? Según IBM, nos propone que el concepto de variable es un elemento de datos cuyo valor puede cambiar durante el curso de la ejecución del programa. Ahora bien, viendo esto desde un punto de vista más sencillo, una variable podría decirse que es un espacio en la memoria que se reserva para guardar información. Y este tamaño reservado en la memoria va a depender del tipo de dato que se vaya a almacenar. Por ejemplo, en el diagrama adjunto nosotros imaginemos que tenemos un dato. Tenemos, por ejemplo, el nombre de un usuario. El nombre del usuario digamos que es de tipo string, que de ahí vamos a explicar qué son los tipos de datos. Este va a ser almacenado en la memoria, en un espacio de la memoria, dentro de una variable. Esta variable va a ser una cajita que va a contener el dato como tal. Nosotros después, al nombrar a esta variable, por algún nombre, vamos a poder acceder a la información que guardamos en este espacio en la memoria. Eso es lo que hace simplemente una variable. Una variable, por lo demás, de forma intuitiva, va a cambiar su valor a lo largo de la ejecución del programa, a diferencia de las constantes. ¿Por qué son importantes las variables? Básicamente debido a que es un concepto que es macro, que se usa en todos los lenguajes de la programación, independiente de donde nosotros deseemos programar, debido a que nosotros necesitamos algún lugar donde almacenar la información. Y esto nosotros lo almacenamos dentro de variables. Nosotros al programar siempre vamos a estar trabajando con variables, independiente de qué tan grande o pequeño vayamos a hacer nuestro programa. Todos los datos que nosotros utilizamos o debemos almacenarlos dentro de una variable que nos dice qué tipo de datos estamos almacenando, cuál es el nombre de la variable, por el cual podremos identificar esa información y cuál es el alcance de esta variable. Ahora bien, vamos a definir algunas características de una variable. Una variable básicamente tiene tres características, cuáles son la asignación de memoria, el nombre y el alcance o ámbito. La asignación de memoria nos dice que toda variable que nosotros declaramos o definamos ocupa un espacio dentro de la memoria, es decir, tiene un peso equivalente en bytes. Toda variable que nosotros definamos se va a identificar por medio de un nombre. Nosotros tenemos que darle un nombre a la variable y nosotros después, cuando queramos acceder a la información que contiene esa variable, nosotros simplemente vamos a decir el nombre de la variable y vamos a poder acceder a su información. Por otro lado, la última cualidad es que tienen un alcance o ámbito. Toda variable que nosotros creemos tiene un tiempo de vida y puede funcionar de manera local o global dentro del programa. ¿A qué nos referimos que tiene un tiempo de vida? Esto difiere dependiendo si lo declaramos de manera local o global. Una variable definida de manera local va a existir siempre y cuando el método, o sea, el lado del código donde nosotros lo estemos ejecutando, esté funcionando, o esté ejecutándose en ese momento. Ya vamos a hablar de qué son los métodos y las funciones. Y una variable global puede decirse que tiene en general un tiempo de vida más grande que las variables locales y la información puede ser accedida desde cualquier lugar dentro del código. La variable siempre va a existir mientras el código, no solamente una parte de él, esté ejecutándose. Ahora ahondando más en el tema del alcance o el ámbito, que era la última característica. Nosotros podemos definir variables de manera local o bien de manera global. La mayoría de las variables que se usan en programación tienen un alcance local, es decir, funcionan mientras el método o función que esté utilizando esta variable esté en funcionamiento. Y no pueden ser accedidas por otros métodos o funciones de forma implícita. Si nosotros deseamos acceder a
acceder a estas variables podemos moverlas a través de parámetros y argumentos. Por otro lado, podemos definir variables declaradas de forma global, es decir, que van a poder ser accedidas desde cualquier parte del código, independiente del método del que la estemos llamando. Por otro lado, una vez hemos definido qué son las variables, están las constantes, que por el contrario varían su valor a lo largo de la ejecución del programa. Pueden definirse constantes en C por medio de const o del macro define. En la imagen adjunta, por ejemplo, nosotros definimos una constante de tipo entero, cuyo nombre es button pin y que tiene un valor de 2. Una variable definida de esta forma, si nosotros queremos cambiar su valor, esto nos va a ser imposible porque es una constante. Una constante no puede cambiar su valor. Nosotros no podemos después decir que valga 5, 7 u otro valor. Si nosotros definimos constantes por medio del macro gato define, nosotros necesitamos primero que nada escribir la instrucción define seguida del nombre de la variable y algún valor que nosotros le vamos a dar. Solo permite definir constantes de manera global y no es necesario definir el tipo de dato usado. Nosotros no necesitamos definir el tipo de dato. En la imagen adjunta se ven 3 ejemplos de definición de datos. Por ejemplo, acá estamos definiendo pi, que es la constante de 3.141529, que no nos interesa variar, por ejemplo, el valor de esta variable. O definimos el tamaño, por ejemplo, de un arreglo que decimos que esta variable va a ser siempre de tamaño 100. O definimos un carácter que nosotros llamamos su. Por otro lado, y por último, están las constantes definidas por medio de el nombre const. Nosotros para definir variables de este modo necesitamos primero escribir const seguido del tipo de dato, el nombre y el dato que nosotros vamos a almacenar. En el otro nosotros no necesitamos definir el tipo de dato. A diferencia de las constantes definidas por medio de define, nosotros podemos definir esto de manera local o global. Y esto tenía sus pros y sus contras. El pro principalmente es que al definir constantes de manera local, decimos que la variable que nosotros estamos creando va a tener un tiempo de vida corto, mientras el método que esté utilizando o la parte del código que esté utilizando esta constante esté ejecutándose. Lo que implica que el uso de memoria va a existir respecto a esa constante mientras se esté utilizando esa variable. Cuando se esté terminando de utilizar esta constante, simplemente se va a borrar esta constante y no se va a volver a crear hasta que la necesitemos. Cosa que no ocurría con define, por ejemplo. Sin embargo, es un poquito... necesitamos especificar el tipo de dato que nosotros necesitamos utilizar. Y eso más que nada son las definiciones básicas. ¿Por qué es importante saber qué son las variables y las constantes? Debido a que es un concepto básico que siempre que nosotros creamos programas vamos a tener que crear variables de algún tipo que tengan que existan, que tengan un nombre, por ejemplo, porque toda variable que nosotros declaremos o toda constante va a estar en algún espacio dentro de la memoria, y esto se aplica a todos los lenguajes de programación. Explicado eso, en el siguiente video vamos a ver qué son los tipos de datos para proseguir con los ejercicios.